momento mencionaste la palabra analfas. La quiero recuperar porque tiene que ver con mi siguiente pregunta, pero antes, si nos pudieras explicar para mucha gente que no conoce esta información, si nos podrías describir brevemente lo que son los analfas. Bueno, los analfas, si no me equivoco, salen definidos en el libro 3, en el libro del misterio, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, porque sí, en el libro 3 de las crónicas de la historia cósmica aparece la definición de analfa. Y para que la gente lo entienda, la explicación que dan en el libro sobre eso es que en el fondo son eh, frecuencias que están en el universo, que han sido puestas ahí o han sido creadas a través de alguna manera, en donde todos nos podemos conectar, ¿cierto? Y lo tenemos grabado en nuestro cerebro. Ahora, la descripción como física que explican en el libro para darle entendimiento es como que nuestra memoria fuese un disco de vinilo. No sé si conocen los discos de vinilo, ¿cierto? Que eso que tenían una agujita. Entonces, cuando la aguja pasa por el vinilo tiene diferentes surcos y en la medida que va haciendo va replicando el sonido. En el fondo, esto analfa es la canción que está sonando. Nosotros somos una aguja en un vinilo y está parada en un momento y el disco está girando y va sonando una canción, ¿cierto? Y esa canción tiene diferentes surcos y esos surcos en el fondo son las formas de pensamiento que están grabadas en el inconsciente y que podemos acceder de alguna manera. Y estos analfa tienen la posibilidad de ser cambiados, es decir, nosotros podemos presionar la aguja lo suficientemente fuerte para que no toque, por así decirlo, la canción del vinilo y la reescriba, pero tiene que ser muy fuerte y tiene que ser muy bien dirigida. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo, cuando tocamos esa canción, abrimos dimensiones de información, ¿cierto? Y nos conectamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo existe la fuerza suficiente como para grabar un analfa o sobreescribir un analfa? ¿Cierto? Es solo cuando existen temas traumáticos muy grandes o revelaciones muy importantes. ¿Ok? Por ejemplo, eh, cuando explotó Maldek, ya que ustedes son las abuelas maldequianas, ¿cierto? Ahí se instauró, fue tan fuerte la explosión que en la memoria colectiva planetaria, solar, galáctica y universal, explotó un planeta a través de lo que se llama el mal uso de lo que ¿cómo se llama?, de la energía sexual, fue tan fuerte, fue tan ¿cómo se llama?, desconectada de la espiritualidad y tan materialista. Hoy día ese analfa está mantenido en lo que se busca más del 60% en Internet, que es la pornografía, ¿cierto? Entonces, ahí está el 60% de la memoria vigente de esa cuestión. Ese es el camino para destruir el planeta, en palabras simples. Está ese analfa, se explotó y quedó grabado en una memoria colectiva, ¿cierto? En una sintonía en el universo. Y nosotros repetimos ese vinilo en nuestra cabeza, entonces cada vez que pasa algo relacionado con el sexo, lo relacionamos con la pornografía. Ahí hay un analfa. ¿Cómo uno sana eso? Sobreescribiendo el lado espiritual, con la conexión que partimos hablando al principio. Mientras más potente sea la conexión, más vas a entender lo que la pornografía significa, ¿cierto? O cuál es la función que eso cumple. Entonces, cuando explotó Maldek, se creó tan fuerte esa memoria que quedó grabada en nuestro vinilo. Entonces la repetimos. Nosotros tenemos que empezar a sanar. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hablábamos de que eh, cuando estamos en el momento de las relaciones sexuales, estamos completamente en el momento presente conectados con la totalidad, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos en el telectonón, ¿cierto? El sello de la serpiente, ahí está parte de la Torre de Babel, ¿cierto? El tabú sexual. Y al frente tenemos al mago, que el mago siempre aquí son análogos, ¿cierto? En la cosmología del telectonón, ¿cierto? Entonces son análogos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo redimimos el tabú sexual? Palabras populistas, o sea, populares, la pornografía. ¿Cómo la redimimos? Enseñándonos sobre el momento presente, el mago. Porque en el momento presente, en el sexo ese, no existe el momento presente. No hay una conexión. Esa conexión que debería ser circulante es unilateral. Entonces se bota la energía, no se renueva.
Si tú quieres convertirte en un mago, que es el complemento de la serpiente, y recuperar la memoria buena de Maldek, tienes que conectarte con el momento presente a través de la sexualidad. Ahí está la respuesta, ¿cierto? Ahí es donde nosotros encontramos la respuesta evolutiva de cómo escribir ese disco de nuevo para que la siguiente generación que desarrolle y compre estos vinilos, que se compran a través, yo digo, en la televisión, las redes sociales, ahí uno compra vinilo. Ese es el marketplace de estos vinilos, ¿cierto? Todo es comprable con el dinero, pero son vinilos que están ya hechos, no son creaciones propias. Entonces, cuando es creación propia, nosotros apretamos lo suficientemente fuerte para crear nuevos vinilos con nuevas canciones. Y eso en el fondo es lo que nos invita a entender el concepto de los analfa. Cómo eso, quizás la pregunta siguiente tiene relación con la música. Entonces, ¿cómo se recupera a través de la música? Porque en el fondo, cuando el analfa aparece en el mundo de la creatividad y la imaginación, aparece la historia de los mundos perdidos, aparecen sonidos, aparecen melodías, aparecen momentums, ciertos momentums de creatividad y artistas que de repente se conectan, hacen una gran obra de arte y después nunca más pueden conectarse porque no supieron lo que les pasó, les tocó. Típico eso en las películas que el tipo no sabe, es un tonto o algo así, lo tocan y se convierte en el héroe de la película. Le pasó eso, ¿cierto? O gente que, por ejemplo, tiene que mostrar la vida como no tiene que ser, como por ejemplo le pasó, yo digo como le pasó a Jimi Hendrix, como le pasó a Jim Morrison, como le pasó a Janis Joplin, como le pasó a Kurt Cobain, el 27, el 27, el corazón del 9, se le llama el 27, el corazón del 9, que es mi UPC, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver el 27? Es porque ahí está conectado una memoria clara de lo que pasa. Si todos quisiéramos ser como Janis Joplin, como estos artistas que le mencioné, Jim Morrison, ¿en qué estaría el mundo? Estaría en Maldek, ¿cierto? Entonces ellos abrazan esta y dan como ejemplo esta, esta forma de ser que con ellos se genera un gran problema. O sea, nosotros vemos la parte de drogadicción, muerte, música, rock and roll, le llamamos, ¿cierto? Pero muy pocas personas ven lo que sufrían estas personas, lo que sufría Kurt Cobain, lo que sufría Janis Joplin, lo que sufría Jimi Hendrix, lo que sufría Jim Morrison. Es brutal. Uno no quiere esa vía en ningún caso. Y esa forma de expresión a través del arte nos muestran o nos abre a diferentes dimensiones. Argüelles habla sobre Andy Warhol también, cómo crea este concepto artístico pop, y cómo eso también es parte de esto. Los analfa, en el fondo, para poder entenderlo de otra manera, es la canción que se nos ha puesto cósmicamente a escuchar para que nosotros tengamos las herramientas para poder escucharla, primero que todo, y segundo, hacer algo al respecto, sobreescribir este vinilo que está dando vuelta. Y es cosa de ver cuáles son los cuatro dentro del telectonón, ¿cierto? Está ¿cómo se llama? La noche, ¿cierto? Que la falsa, la falsa concepción sobre lo que es material, sobre abundancia. La abundancia no es la casa, no es el hogar, no es la familia, es el dinero, ¿cierto? Es el primer paso, el primer analfa que está grabado como ADN. El segundo, ¿cierto? Después de la noche viene la semilla, ¿cierto? La falta de espiritualidad, ¿cierto? La inocencia, ¿cierto? El falso gobierno de la religión. Tenemos que el mundo se gira a través del dinero, el mundo se gira a través de la religión. Ya, hay dos analfa. El tercer analfa, ¿cuál es el siguiente? El de la sexualidad, Malde, abusado. Esos dos poderes, principalmente el de la religión, abusa de la sexualidad, tabú sexual, bloquea la conexión con la totalidad, la pérdida de memoria, ¿cierto? La pornografía, ¿cómo se llama? El abuso infantil. ¿Dónde está el abuso infantil? ¿De dónde salió eso? Al mundo, de la religión, por lo menos de la Iglesia Católica. Después aparece el lanzador de mundo, el miedo a la muerte. ¿Y de dónde viene? Es un planeta abusivo, abusado. ¿De dónde viene? Del planeta abusivo, ¿cierto?
de ¿cómo se llama?, de la noche. La falsa materialidad, ¿cierto? La abundancia falsa material se transforma en guerra, y la guerra tiene el potencial de la muerte, y la muerte, ¿a través de qué? De el planeta Marte, que es donde está el enlazador de mundos, ¿cierto? Y el enlazador de mundos, ¿qué? La guerra nuclear, ¿cierto? La plata va a llevar a la guerra, y la guerra va a terminar en una guerra nuclear. Ese es el cuarto karma, ¿cierto? El cuarto analfa base con el que estamos trabajando en este planeta. ¿Qué estamos haciendo en este planeta? Estamos sanando a nuestro solcito, a nuestro cuerpo. El solcito es el que nos da la información, el que tiene la conexión con Hunapku, no la Tierra, la tiene el Sol. Y el Sol nos transmite y nos está diciendo, oye, están estos cuatro que deberían ser abundancia espiritual, el florecimiento, ¿cierto?, de la religión como la conexión del árbol de la vida y el conocimiento. Deberían tener la sexualidad como una herramienta evolutiva, no física, sino que como lo estábamos hablando al principio. Y no tienen que tenerle miedo a la muerte, si van a morir igual. La reproducción también es evolutiva, no muere, sino que va evolucionando. Tenemos que ver, ¿y cómo lo hacemos? Con los análogos de cada uno de esos. El guerrero le hace entender a la noche que lo material no es importante, no es tan importante como lo espiritual, ¿cierto? El águila le da a la semilla, ¿cierto?, la visión para entender las diferentes dimensiones de la religión y lo que es la espiritualidad. El mago lo vimos con la serpiente, le entrega el poder de la temporalidad como el verdadero poder de la sexualidad y la forma evolutiva. Y después está el caminante del cielo, que es de donde venimos. La muerte te lleva al cielo, ¿cierto? Te convertí en el profeta. Cuando terminas de temerle a todo y sabes que la muerte es un fin, o sea, es un proceso, es un puente y no es un fin, te conviertes en un profeta, en un caminante del cielo, el que ha transitado todo. Y ahí tú sanas la conexión análfica y genera este flujo solar profético, no, ¿cómo es? Solar kármico y... No, galáctico kármico y solar profético, ahí está. Galáctico kármico, que es el que estamos sanando, y solar profético, ¡fum!, para arriba. Ese es el ciclo, ¿cachai? Se va renovando. Y si logramos eso, encendemos la conciencia solar. Y encendiendo la conciencia solar, tenemos conexión directa con Hunapku, con la totalidad de esta bioregión, ¿cierto? O sea, no bioregión, sino que de esta galaxia, parte universal. Y de ahí múltiples universos, múltiples dimensiones y la pequeñez del ser humano. Pero por ahí va el tema, del tema de los analfas, ¿cierto? Entonces, en esta actualidad, con la música que tenemos hoy en día, ¿has visto tú un cambio de, por ejemplo, cuando hizo Argüelles en ese tiempo del rock and roll a esta actualidad, la música que hoy oímos, las letras, los sonidos? Sin duda. Lo que pasa es que los analfas están, nomás que están más evidente, pero menos claro. Es como una contradicción, ¿cierto? Es más evidente, pero es menos claro. ¿Por qué es más evidente? Porque ahora está en las letras. Antes no estaba en las letras. Antes tenía un poder creativo superior. Trataba el que te dejaran explicar a través de poesía estas emociones, te daba la posibilidad a ti de poder sanarla internamente. Cuando la letra es específica y es literal, te deja poco espacio a la creatividad. ¿Y hacia dónde van dirigidas las palabras de las canciones del mundo, por lo menos latinoamericano o hispanohablante? Hacia la sexualidad, pero hacia la sexualidad física, ¿cierto? Y es un ciclo, es el ciclo de involución, pero el ciclo de involución es necesario para la evolución. La música, yo en el fondo soy músico, esa es mi serpiente magnética, está en la música. Y yo tengo hijas que son bailarinas y tengo también trabajo en producción musical, he hecho varios discos de música electrónica, ahora estoy trabajando en un disco de pop con unos artistas, luchando contra eso, ¿cierto? Desde lo que se puede, dentro del límite, yo le digo, yo estoy en el límite, hay límites que no puedo cruzar, pero estoy en el límite produciendo en ese sentido, porque en el fondo siento que una de las tareas del descubridor es estar en el borde de la frontera de las situaciones. Y respondiendo a tu pregunta, creo que están presentes de una manera distinta, como te digo, más literal, pero no tan clara porque la gente al final se confunde, pero sí he visto la esperanza. Y eso es lo que a mí me deja tranquilo, porque siento que el sentido, el timón está cambiando, está yéndose en la dirección evolutiva. Yo creo que en 20 años más
vamos a tener grandes grupos de música como los tuvimos en los años 70 y 80, que de verdad den la posibilidad de sanar los analfabetos, porque en el fondo estos artistas que yo les mencionaba, que tienen el tema de la drogadicción, del sexo, del dinero, de la religión, de todo este tema que lo encarnaron y terminaron muriendo, que son como los ejemplos claros, en el fondo nos dieron ellos actuaron por así decirlo, y no quiero comparar porque no es lo mismo, pero por así decirlo, es lo mismo que en la historia de Jesús hace Jesús por la humanidad. Toman esto para que sean un ejemplo para los demás. Un ejemplo, en este caso, no a seguir, a entender qué es lo que sucede con ese camino. En el fondo nos dan ciertos parámetros. O sea, si a mí me preguntaban cuando yo era chico si me gustaba la vida de Jim Morrison o de Kurt Cobain, yo decía, sí, me encanta. Y ahora la veo y digo, no, ¿te fijáis? Gracias. Gracias por, no sé, tomar esa jeringa e inyectártela por mí. ¿Cachai? No sé, desde el punto de vista más popular, por así decirlo, ¿te fijáis? Y yo creo que hoy día lo mismo que está pasando con ese tema, está pasando con el tema del sexo muy fuerte, con la cosificación de la mujer, etcétera, etcétera. Yo tengo hijas, como les decía, que son bailarinas, muy probable que las cosifiquen a ellas, y yo les tengo mentalmente bien preparadas para lo que se les viene en su carrera. Eh, pero he encontrado, como les digo, la luz. Y en ese sentido yo creo que está del lado oriental del mundo. Siento que tiene mucho que ver con el pop de Corea. Creo que debido a que el coreano no es muy entendido por los, ¿cómo se llama? Por los chilenos, no le tomamos el peso que significa lo que dicen ellos en las canciones. Y las invito, y a la gente que está, los invito. Busquen un tema coreano que les guste musicalmente, que lo escuchen y pónganle traducir letras y vean lo que dicen. ¿Se fijan? Lo dicen de una manera popular, pop, el pop es pop, eh, pero el mensaje es brillante, porque tocan la emocionalidad, tocan lo que uno tiene que ser. Por ejemplo, yo en esto soy un medio experto porque tengo esta facilidad con mi hija que le gusta esta música y soy también un poco productor de música, pero eh, hay una canción de un grupo que en el fondo es muy popular en ese mundo, eh, y habla sobre que tú eres luz, que tienes la semilla dentro para poder convertirte en quien quieras, y eso merece tratarme a mí mismo como una persona de clase superior, por así decirlo. ¿Por qué? Porque estoy conectado con el todo, no estoy conectado con los demás. Y la parte del coro dice, yo brillo y brillo, brillo y brillo, 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 yo soy el mejor. Ese es el mensaje del pop coreano. Y nadie lo entiende, y nadie lo busca. Pero cuando tú escucháis la canción en coreano, decís, ah, está buena la canción, pero en el fondo te está diciendo eso, aunque no lo entiendas. Entonces, en la música hay posibilidad. Lo que pasa es que todavía está muy. Hoy día tú, vean, no sé, ustedes tienen hijos, me imagino, ¿no? ¿Todos tienen hijos? Si tienen hijos en primaria, ¿cierto? Ya cada vez menos va a estar el reggaetón metido ahí. Va a estar más metido en secundaria, universidad. Pero en 10 años más esos niños van a crecer y van a estar en la universidad y van a estar en secundaria y van a estar escuchando una música distinta a la que escuchamos en este minuto. No se va a quedar esa música para siempre, ¿cierto? Y los analfas van a volver, porque en el fondo el vinilo tiene una ciclicidad, un tiempo tridimensional. José Argüelles lo llama en el libro, ¿cómo se llama? El tiempo y la tecnosfera. Habla sobre los ciclos de 28 años. Los invito a, si no conocen sobre ese tema, a indagar sobre el ciclo de los 28 años, que es un descubrimiento que hacen el tiempo de la tecnosfera, que es su último bestseller, ¿cierto? No fue tan bestseller como el Factor Maya, pero fue el último que vendió bastante, más que las crónicas. Y ahí habla sobre cómo se repite el ciclo de 28 años y conecta la creación de las Torres Gemelas en el 73 con la destrucción en el 2020, en el 2001, 28 años, y conecta lo que es la creación de las Torres Gemelas con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, 28 años, ¿cierto? Y después conecta las bombas de Hiroshima y Nagasaki con el 1900, ya no me acuerdo, el de antes, 28 años antes, con la creación de la Torre Eiffel,
que es la torre que hace que Francia tome el poderío por el tema de las comunicaciones, porque hoy día vamos a ver la Torre Eiffel, pero la Torre Eiffel era un mecanismo de comunicación, ¿cierto? Para poder matar gente, eso es la celebración. Y entre esos periodos hay 28 años. El tiempo de la tecnosfera se trata de eso, ¿cierto? Es como José Argüelles, a través de la cronomancia y su crononáutica, hila los puntos y descubre este patrón de 28 años. ¿Y por qué 28 años? Es divertido esto. ¿Saben lo que estoy hablando o no? ¿O es primera vez que lo escuchan? ¿Primera vez que lo escuchan? Ya, ok, se lo explico. Eh, Nosotros decimos, y acá un paréntesis para poder explicar esto que estoy diciendo, nosotros decimos que una de las gracias de la armonía del sincronario de 13 lunas es que cada 52 años, en mi día de mi cumpleaños, cae mi mismo kin, ¿cierto? O sea, en mi cumpleaños 52, el 30 de noviembre de mi cumpleaños 52 va a ser Guerrero Cósmico Amarillo y no se va a repetir ningún día así. Eso también pasa en el calendario gregoriano, ¿ok? El mismo día de la semana, en el año que tú naciste, en el día que tú naciste, va a ser exactamente el mismo cada 28 años. Entonces, si yo nací un viernes 30 de noviembre, en 28 años, va a pasar eso exactamente de nuevo. Entonces, ahí es lo que hace la sincronía. Entonces, descubre este periodo de 28 años. Entonces, vámonos a la música, que es lo que decía, lo que nos preguntábamos. Entre el 73 y el 2001, ¿qué pasó con la música? ¿Qué escuchábamos? Y ahora viene el periodo del 2001 hasta el 2029. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Y después viene el del 2030, ¿cierto? Hasta el 2047, creo que, 48, por ahí. Otro periodo. Ese es el periodo de 28 años, como se va repitiendo. Entonces, si nosotros vemos que, por ejemplo, en el 73, 74 fue donde pasó lo de Jim Morrison, claro, lo que pasó con Jim Morrison, lo que pasó con Janis Joplin y todo. En las primeras partes pasa esto, después pasa esto, después pasa esto otro, ¿cierto? No más que ahora va a venir con una nueva evolución. Y de eso es lo que significan los ciclos en el fondo. Entender que la unidad de medida fractal es el 13, pero cuando tú la mezclas con el 28, generas el programa de sanación. Sanas el 28 de lo que es el calendario gregoriano y recuperas el poder del 13, que es el poder de la onda encantada dentro del Solkin. Y a través de esos números aparecen números implícitos, ¿cierto? Y esos números implícitos hacen creación de diferentes matrices, como la matriz del 21 por 21, ¿cierto? Donde está el Hunapku, donde están las diferentes matrices que están. Incluso hay unos chicos de Argentina que están descubriendo nuevas matrices dentro de matrices, porque esto, la gracia de la ley del tiempo es que es una creación que está viva. No es algo que José Argüelles dejó para que nosotros la estudiáramos y la replicáramos. Es para que nosotros la tomáramos y la lleváramos al siguiente nivel. En Argentina también hay un grupo que son un grupo de kines planetarios que hacen eventos, el Heptada 23, que es la última heptada del año calendario, del calendario gregoriano, en donde recuperan esta información, pero ellos se dieron cuenta en sus reflexiones que, eh, que en el fondo existen las generaciones perdidas dentro de lo que es ¿cómo se llama? El Solkin visto como el proceso evolutivo. Eso está explicado en el factor Maya, ¿cierto? Existen las generaciones perdidas, son las 9 generaciones perdidas y redimidas, o las 7 generaciones perdidas y redimidas, perdón. Entonces, los magos de la Tierra, y cada generación perdida representa 20 años dentro de lo que es el mapa de ¿cómo se llama? De los Bactunes, de los 13 Bactunes. Entonces son siete periodos de 20 años, son 140 años. Y la primera generación perdida es la del mago cristal, se llama, que esos son los magos de la tierra de Picarquín. Entonces, 20 años después de Picarquín, en el 2019, debiese haber aparecido la segunda generación perdida, que son las águilas cósmicas. Y después, 20 años después, va a aparecer la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. Y cuando lleguemos a esa séptima, en 140 años más, la verdad, 120 años más, 100 años más, ya vamos a haber traído la ciudad celestial, que es lo que hablábamos con el Holocausto 21. Ese es el periodo de tiempo de redimir. Y siempre, mientras nosotros más estamos redimiendo esta información y la estamos trayendo al mundo, en nuestro mundo tridimensional va a haber cada vez más guerra, y más muerte, y más escasez.
porque ese es el camino de la renovación. Si tú le preguntas a cualquier persona que se haya transformado, no sé si en Netflix existe la historia de Ram Dass, pueden ver la historia de Ram Dass. A mí me encantan las biografías, por eso siempre doy ejemplo. Y, y él se transforma en un yogi, pero después de haber sufrido un montón. Siempre la transformación viene con dolor. Siempre la transformación viene con pérdida. Nunca la transformación viene de la zona de confort. Nunca. Nunca. Entonces hay que esperar y estar preparados. No preparados para el fin del mundo, preparados para el nuevo mundo. Porque van a necesitar gente despierta para poder despertar más gente. Es la época del despertar. Todos los días despierta gente, ¿cierto? Todos los días despierta gente. Y va a llegar un minuto en donde vamos a ser mayoría. José Argüelles, la Biblia, el Corán, los llama los 144.000. El 144, la semilla magnética. Ese es el king. Nos gustaría que nos hablaras primero brevemente, para que puedas marchar, de el kin guerrero magnético amarillo, que es el kin que formamos nosotros juntos hoy y Ya, que es un kin que perfecto. tú conoces bien. Y luego, acto seguido, que nos digas un poquito cuál es tu actualidad, dónde podemos encontrarte, la gente que quiera pues tomar contacto contigo, cómo lo puede hacer. Muchas gracias. Bueno, el guerrero magnético es la fuerza que hacemos todos los que estamos presentes hoy en día y que además, como sincronía, como tú bien mencionabas, es mi kin de tránsito de este momento. Yo estoy de cumpleaños en un par de días más, así que cambio al dragón lunar, pero vengo de este recorrido del guerrero magnético. Y lo que he aprendido dentro de este kin es que nuevamente aparece el amarillo, pero aparece el amarillo como onda encantada dentro del proceso, ¿cierto? Hay un proceso dentro que se llama los 52 años del castillo, de los castillos del destino, en donde nosotros vamos evolucionando y yo estoy partiendo, el sol, perdón, el guerrero magnético abre los castillos, o sea, la onda encantada amarilla, que en el fondo nos viene a dar un proceso de maduración. El guerrero magnético tiene que ver con la maduración de la inteligencia en su máximo esplendor. Cuando nosotros organizamos los sellos solares, vemos que el 16 viene después del 15, que es el águila. El águila es el que tiene la aviación, la creación, el poder mental, pero tiene que bajarlo en el siguiente paso a la tierra, anclarse. Por eso el símbolo del guerrero es como un bastón, ¿cierto? Que ancla la tierra, que después el mismo símbolo lo tiene la tierra. Ahí está la conexión del bastón y la tierra, ¿cierto? Entonces, es un momento de plantar la idea, de dejar de volar alto, de partir a madurar. ¿Y cómo se madura? Bajando con propósito, ¿cierto? El propósito es es la fuerza que nos impulsa a nosotros. Por lo tanto, en lo que estamos haciendo nosotros como explicación, en el fondo estamos trayendo nuevamente ese conocimiento, esa inteligencia para madurarla, ¿cierto? Y que como culto tiene a la serpiente cósmica. Y la serpiente cósmica, ¿cierto? Es la parte sexualidad que estábamos viendo, tiene tema que ver, cómo trascender eso a través de la evolución, entonces adquiere un sentido de cuarta dimensión en lo que estuvimos hablando. Y en cuanto a lo segundo, ¿cómo me pueden encontrar? Traté de ser lo más fácil posible. Cósmico Guerrero 156 es el conjunto de letras y símbolos que estaba disponible en todas las plataformas. Así que ese fue el nombre que asumí, como hoy día se le llama marca personal, pero yo en verdad es una identidad galáctica. Pero hoy día en el mundo tridimensional se llama marca personal. Todas partes estoy como Cósmico Guerrero 156, Cósmico Guerrero 156.com, que es la parte amplia de este canal, ¿cierto? Y que ahí tengo los libros, los contactos, los servicios que estoy haciendo, como mencionaba al principio. Mi intención es ayudar a la gente a encontrar su propósito y desarrollarlo. Y eso es lo que busco, gente que quiera conocer su propósito y desarrollarlo a través de la herramienta de la ley del tiempo. Y eso tiene que ver con compromiso, tiene que ver con estudio, tiene que ver con un intercambio energético espiritual, tiene que ver con un cambio energético también material, tiene que ver con apertura, tiene que ver con autoconocimiento. Y para eso tengo muchas herramientas que son gratuitas, que la gente pueda acceder. La principal es YouTube, en donde ahí tengo descripciones, en fondo los libros los tengo en un 40% hecho voces y videos en YouTube. Ahí pueden encontrar cuál es tu sello solar, cuál es tu arquetipo galáctico, revisar artistas. Tenemos 80 artistas que trabajamos con un kit planetario, con un enlazador cósmico que es mi antípodo perfecto,
hicimos el programa Cronomancia, hicimos 20 donde encantados, 80 artistas, tenemos de todo. Ahora estamos, como le decía, Carl Sagan, pero después se viene la Madre Teresa, se viene Matt Groening, que es el de los Simpsons, se viene Madame Blavatsky, que también hay un tema con Blavatsky, con el tema de las crónicas, hay un capítulo casi completo sobre Madame Blavatsky en las crónicas. También viene ese video y se vienen muchos más, vimos a Bob Dylan, vimos a Kurt Cobain, todos los que mencioné. Y eso a nosotros con el SEBA en el fondo fue un proceso de investigación que quisimos compartir públicamente y la verdad estamos súper contentos. También tengo un programa con Fede Cabán de Planeta Tiempo en Instagram, que con él hablamos sobre las meditaciones. Cómo nosotros, como la segunda generación, generación perdida y redimida, estamos recuperando la memoria a través de eso, parte de lo que conversamos. Y en Instagram también a Cósmico Guerrero 156, y ahí posteo el kin del día, subo shorts de videos, que en el fondo yo sé para qué sirve Instagram, sirve para vender, ¿cierto? Entonces eso es más programable, por así decirlo. Se programa más. En el fondo, mi estructura de marca está en la página web y en YouTube. Esos son como los canales principales. Ahí está toda la información gratuita y toda la información como que me pueden contactar para poder, como yo siempre digo, yo trato de no decirle a la gente que ven a descubrir el King conmigo, sino que la gente que llega a mí es gente que conoce su King y quiere avanzar más rápido en llegar a entender conceptos más avanzados. Por eso yo hago activación de firma galáctica, hago seguimiento cronomancia y hago también coach 1 a 1, que en el fondo es comprometernos para poder avanzar. Así que cualquier cosa me pueden encontrar en Cósmico Guerrero 156, ahí están los links a todas partes. Y encantado de que me hayan invitado, súper agradecido, súper linda la energía, me siento súper bien. Cuando quieran conversar de otro tema, si es que les interesa sobre, yo feliz, a mí me encanta hablar. Si tuviera más tiempo seguiría hablando, sin duda. Así que muy agradecido a todos ustedes y qué gran sincronía encuentro lo del guerrero magnético y bueno, y todas las cosas que vimos. También la noche cósmica, que es tu unidad ciclona, también es interesante. Pues ve la vida, el ciclono representa la identidad de tu ser quintidimensional, así lo veo yo, ¿cierto? La Ajá. identidad de tu ser quintidimensional. Entonces, El y mío ahí es tenía... el kin de quinta fuerza, cuando se unen los cinco, o sea, los cuatro kines de un Ah, oráculo. perfecto. Ahí no es la quinta fuerza, perdón, no era el UPC. Bueno, la Sí, quinta fuerza es el resultado de la suma de tus energías complementarias. Es como te deberías transformar en la cuarta dimensión, en la quinta, entre cuarta y quinta dimensión. Ese es el ser más elevado que podéis llegar en esa dimensión de la cuarta, que es lo que habla el oráculo de la quinta fuerza. En la UPC ya es la quinta, ahí está hablando de ahora, ahí me había ido yo para arriba. Pero bueno, sí. está ahí Michael Jackson. Ve ese video porque ahí está y yo lo hice con pasión porque es mi diálogo perfecto. Ujú. De todos modos, somos nosotras las que nos sentimos muy honradas de tu visita hoy, de todo lo que nos has aportado, todo lo que nos has aclarado, nos has abierto muchas guías. Y creo que hablo tanto por Gloria como por Tony, por mí misma. No queremos retenerte más tiempo porque sabemos que tienes que ir ya. Así que realmente agradecidas desde el corazón. Y habíamos pensado hacer una serie de vídeos también sobre la muerte. Entonces, ¿Ya? si te apetece venir en algún momento a hablar sobre esa temática también, eres muy Me bienvenida. encanta, me encanta. Me encanta hablar de eso. Pero sí, feliz, feliz. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, Laura. Ahí veo sus kines, Tierra Cósmica, ¿cierto? Enlazador planetario y Tierra autoexistente. Sí. Maravilloso, maravilloso. Qué bueno que estén haciendo esto. Yo estoy apoyando a todas las personas que quieren transmitir la ley del tiempo. Pues muchas gracias y pues nos dejas también mucha tarea porque también tenemos la idea de hacer como unas pequeñas cápsulas para que se comprenda mejor el mensaje, porque pues nosotros llevamos avanzado, como diría Vernon, no más porque vamos queriendo ir más avanzando en este camino, pero hay cosas y conceptos que para nosotros son ya muy familiares, ¿no? Entonces, después de tu plática, bueno, creo que nos dejas una gran tarea y una gran enseñanza. Gracias. Gracias, Tony. Y como te puedo aportar ahí un poquito más, eh, yo me he dado cuenta que mientras más avanzo en los conocimientos,
más vuelvo a lo básico. Más vuelvo a lo básico. Hoy día para mí, cuando veo, por ejemplo, o me enfrento a situaciones de explicación o de aplicación de sincronía o sincronauta, me voy a los colores. De ahí nace la interpretación y la lectura, ¿cierto? En los colores, en la raza, en el 4. Ahí está. 4 es a 7, heptada, como la heptada es a la onda encantada. 4 es a 7 como 7 a 3. Y eso, increíble que estén haciendo esto, me encantó, nuevamente agradecido. Y bueno, y ojalá esto crezca y evolucione. Y a mí me gusta, yo soy de la onda encantada de la semilla, para mí las cosas tienen que florecer. Muchas Gracias. gracias. Creo que fue más una masterclass que una entrevista. De verdad, sí. Es que soy bueno para hablar, soy bueno para hablar. Yo he estudiado a varios guerreros y los guerreros son escritores de libros y conferencistas. Ahí están, ese es el camino del descubridor. Así que ese es el camino que me gustaría transitar, chiquillos.